Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Atención porque puede haber competencia por la puja de Franck Kessie, jugador, ya sabéis, del Milan que termina contrato y que parece desde Italia apuntan a que no va a renovar. Y de hecho, desde el propio país italiano también apuntan a que tanto Real Madrid como PSG estarían interesados en hacerse por sus servicios, pero habría que matizar y destacar que ahora mismo tendría ventaja el conjunto parisino, que ya desde hace tiempo ha estado trabajando el entorno del futbolista costa-marfileño. Un jugador que desde luego ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, con 24 años, un centrocampista muy completo y que el Real Madrid se ha empezado a fijar en él hace relativamente poco. Una operación que sería similar a la que, por ejemplo, obtuvo el Real Madrid con David Alaba o a la que quiere supuestamente también obtener con Antonio Rüdiger. Jugadores de gran nivel que terminan contrato y que al terminar contrato pues no hay transferencia de por medio. Pero, como digo, aquí hay que decir que hay un hueso duro de roer y es el PSG, que parece, como decimos, que tiene tomada la delantera, al menos tal y como comenta en Diario AS Carlos Forjanes. Veremos qué es lo que pasa, pero desde luego es un movimiento más que interesante en caso de que se pudiera concretar. El Real Madrid va a necesitar piezas en el centro del campo de cara a la próxima temporada, veremos si una al menos o dos, y Franck Kessie desde luego cumple con bastantes cuestiones a cubrir dentro de la medular del Real Madrid.